Vamos a pasar esta clase de accidente cerebrovascular de carácter isquémico, ¿ya? Y ahí tienen unas imágenes muy lindas de unas resonancias magnéticas que están ahí, o un escáner, no sé qué serán específicamente, pero se ven bastante interesantes. Todo lo que yo les voy a contar ahora, chicos, lo tienen en su normativa de accidente cerebrovascular, ¿ya? Dentro de los antecedentes importantes que ustedes tienen que tener presentes para el accidente, para empezar a hablar del accidente cerebrovascular agudo isquémico, que tiene varios apellidos, es que este problema de salud es un problema de salud pública en Chile, porque la enfermedad cerebrovascular es la primera causa de muerte en Chile y representa el 9% de las muertes al año 2010. ¿Ya? Esas son estadísticas del año 2010, no están tan antiguas. El accidente cerebrovascular isquémico además representa aproximadamente el 65% de todos los eventos cerebrovasculares, o sea, más de la mitad de las patologías de cerebrovasculares, porque hay muchas, ¿ya? Corresponden a ACV isquémico. La prevalencia de la enfermedad cerebrovascular fue del 2,2% de la población general, y ojo con esto, que esto es lo que a nosotros nos tiene que preocupar, es que fue de un 8% en mayores de 65 años. Por lo tanto, la población que va a estar mucho más expuesta va a ser los mayores de 65 años. Dentro de los factores de riesgo, que ustedes ya deberían más o menos manejarlos a estas alturas, son los mismos que la enfermedad cardiovascular, donde van a tener los factores de riesgo no modificables, que serían, ¿cuáles, chiquillos? Los escucho. ¿Cuáles serían los factores de riesgo no modificables? Los leo también. Carga genética. Bien, María Ignacia. ¿Cuál otro? Enfermedades crónicas no transmisibles. Sexo, edad. Bien, Catalina. La María Ignacia dice edad. Las enfermedades crónicas no transmisibles son parte de las enfermedades, de los factores de riesgo modificables. Antecedentes familiares. Bien, Catalina. Ya, o sea, están bien ubicados con eso. Y dentro de los factores de riesgo modificables, y ahí está lo que dice el Kevin, tenemos las conductuales, que están asociadas al estilo de vida, ¿no es cierto?, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, obesidad y hábitos sedentarios, que esas son las más fáciles de trabajar. Y dentro de los fisiológicos está la hipertensión arterial, bien, Catalina, la hipertensión arterial, la fibrilación auricular y la diabetes y la dislipidemia, ¿ya? ¿Por qué se consideran como factores de riesgo modificables? Porque usted puede mantener controlada una hipertensión arterial, no la va a mejorar, ¿ya? Recuerden que estamos pensando en la hipertensión arterial como un factor de riesgo para tener enfermedad cerebrovascular. No vamos a mejorar la hipertensión arterial, pero sí la podemos mantener controlada, ¿ya? Por lo tanto, se puede modificar como factor de riesgo. Cuando hay sospecha de accidente cerebrovascular y se tiene que hacer la confirmación diagnóstica, ¿no es cierto? Y aquí vamos a tener que regirnos por la norma que nos dice que la historia junto al examen clínico, ¿no es cierto?, permiten sospechar de un accidente cerebrovascular agudo, ¿ya? Y aquí los signos y síntomas que nosotros vamos a buscar van a ser de inicio brusco, con síntomas neurológicos focales, como debilidad en la cara, brazo o pierna, ¿no es cierto? Si tiene esos signos, lo más probable es que sea un accidente cerebrovascular. Si eso además ocurre en personas mayores de 45 años, que no son generalmente diabéticos, no tienen historia previa de epilepsia, y en otras personas con, digamos que son, no tienen mayores problemas de ningún tipo, la probabilidad todavía es mayor. O sea, ahí es casi cierto de que estamos frente a un accidente cerebrovascular. Por lo tanto, para poder dilucidar cuál es la probabilidad de que cuando uno está viendo todos esos signos y síntomas, que son bastante inespecíficos por lo demás, o sea, se pueden confundir con muchas patologías, existen dos escalas
receptoras, ¿no es cierto?, que son la escala de Cincinnati y la escala de Los Ángeles, que son las que se utilizan habitualmente en la atención primaria y en el prehospitalario para poder discriminar si es que estamos frente a un accidente cerebrovascular. La escala de Cincinnati generalmente es la más simple de todas y aquí vamos a ir dando puntajes de acuerdo a la conducta que dice la escala y vamos a partir, ¿no es cierto?, con paresia facial, movimiento simétrico, si el movimiento es simétrico y bilateral, ponemos un puntaje de 0, y si es que hay una asimetría, ¿no es cierto?, como la comisura bucal hacia abajo o un párpado caído, ¿no es cierto?, o se nota que hay alguna asimetría facial, va a tener un punto, ¿ya? Paresia braquial, si los brazos extendidos no caen, y ahí hay que hacer un pequeño examen neurológico, es 0 puntos, y si cae un brazo, ¿no es cierto?, o sea, hay falta de fuerza en uno de los brazos, se asigna otro punto. Si hay lenguaje con palabras y habla adecuada, se consideran 0 puntos, y si hay palabras inadecuadas, habla traposa o simplemente no logra responder, vamos a tener un punto. Y el total se va a sumar, ¿no es cierto? Y si tenemos 3 puntos, ¿no es cierto?, lo más probable es que estemos frente a un accidente cerebrovascular. Y como dice abajo, si el puntaje 1 está presente, hay alta probabilidad de accidente cerebrovascular, por lo tanto hay que referirlo a un centro especializado o a un servicio de urgencia. La otra escala es un poquito más compleja, que es la escala de Los Ángeles, donde aquí yo les recomiendo que con un lapicito, ¿no es cierto?, vayan marcando vamos a tener ciertos criterios, donde, por ejemplo, si la edad es mayor a 45 años, si no tiene antecedentes de convulsiones o epilepsia, y ahí ustedes van marcando sí, desconocido o no. ¿Dónde está mi puntero mágico aquí? Acá. Aquí ustedes van haciendo crucecitas, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, dice tiempo de evolución de los síntomas menor a 24 horas. Al comienzo el paciente no está en silla de ruedas ni postrado. Glicemia entre 60 y 400 miligramos por decilitro. Asimetría evidente, derecha versus izquierda. En cualquiera de los siguientes signos debe ser unilateral. La sonrisa o gesticulación facial, la aprensión, la fuerza del miembro superior, ¿ya? Y ahí ustedes van marcando, ¿no es cierto? Y si es sí en todos los ítems anteriores, hay que sospechar de un accidente cerebrovascular. La evaluación entonces inicial de una persona con sospecha de accidente cerebrovascular tiene que hacerse de inmediato, ¿ya? Lo más importante, ¿no es cierto?, es que se puede hacer generalmente un diagnóstico de accidente cerebrovascular con 85 y 90% de certeza, solamente ocupando, ¿no es cierto?, los medios en el servicio de urgencia, sin realizar mayor examen, digamos, adicional. Pero básicamente cuando usted sospecha de un accidente cerebrovascular y recibe al paciente en la urgencia, lo primero que usted tiene que pensar es en hacer una tomografía computarizada sin contraste, ¿no es cierto?, de encéfalo, ¿ya? Y hay protocolos especiales y depende del lugar donde ustedes estén, pueden solicitar un protocolo y hay algunos, incluso yo recuerdo cuando yo trabajaba en un prestigioso centro privado de este país, se pedía un protocolo de ACV, ¿ya? Por lo tanto, se le hacían cierta cantidad de pruebas y no iba con contraste porque podía ser un accidente cerebrovascular hemorrágico, y si aplicábamos contraste podíamos dejar peor al paciente de lo que ya estaba. Por lo tanto, el ATAC es sin contraste. Y ahí se hace el diagnóstico diferencial entre una hemorragia o infarto cerebral. ¿Y por qué se hace esto? Porque los tratamientos para un infarto cerebral o una hemorragia cerebral tienen que ser distintos, ¿ya? En este caso, esta es un ATAC, una imagen de un ATAC de cerebro sin contraste, donde tenemos, ¿no es cierto? Ahí se aprecian, puntero mágico, ¿dónde estás? Acá. Aquí vamos a apreciar los ventrículos, ¿no es cierto?
y vamos a tener acá en esta parte que está marcada, ¿no es cierto? Toda esa parte está necrosada y esto corresponde a un infarto cerebral. Y esta es la única forma en que ustedes van a poder hacer un diagnóstico diferencial, con certeza, digamos, ¿ya? No lo van a hacer ustedes, pero sí tienen que saberlo. Hay otra cosa que es importante que ustedes tengan claridad. Y hay una expresión, cuando uno trabaja en neurología, que dice que el tiempo es cerebro o el tiempo es igual a cerebro. Y eso quiere decir que mientras más tiempo pase, ¿no es cierto?, mayor daño cerebral irreversible vamos a tener. Ahora, los tratamientos específicos y los inespecíficos son mucho más eficaces cuando se inician precozmente. Y aquí yo les traje una pequeña infografía que me pareció bastante interesante para que ustedes la tengan presente, donde hace, digamos, la discriminación entre los tres tipos de circunstancias que ustedes van a tener y por qué es importante el tiempo o actuar con rapidez frente a este tipo de sintomatología. Cuando hay trombosis, hay un, ¿no es cierto?, que corresponde a la interrupción del flujo sanguíneo que afecta al cerebro, ¿no es cierto?, hay un trombo, el área que se daña es muy pequeña, ¿no es cierto?, y básicamente corresponde al 40 al 50% de los pacientes, ¿ya? La embolia, que ya es cuando se daña una rama mayor por un émbolo desprendido, un trombo desprendido, ¿no es cierto?, y la interrupción del flujo sanguíneo afecta directamente al cerebro, generalmente hay una área mucho mayor dañada, la probabilidad de que ocurra esto es del 30 al 35%. Y cuando estamos hablando de hemorragia o un accidente cerebrovascular hemorrágico, hay un derrame de la región cerebral y generalmente tiene que ver con la rotura de la arteria carótida interna. ¿Ya? Y esto corresponde al 20-25% de los casos. Por lo tanto, si nosotros no queremos llegar hasta acá, porque un accidente cerebrovascular isquémico se puede llegar a transformar en hemorrágico, eventualmente, si es que no se trata de buena manera, tenemos que actuar lo más rápido posible. Lo importante entonces que yo les decía es hacer primero o pedirle al médico, ¿no es cierto?, es un estudio de imágenes antes de iniciar el tratamiento que corresponde para este tipo de accidente cerebrovascular y el tratamiento es un antitrombótico, trombolítico, hemostático, quirúrgico o, ¿no es cierto?, para que en el fondo podamos decidir el pronóstico del paciente. Bueno, aquí habla de un estudio, ¿no es cierto? Que lo ideal es que se haga un ataque de encéfalo sin contraste a todo paciente con accidente cerebrovascular agudo, inmediatamente después de establecer la presunción clínica del diagnóstico. Y esto se ha constatado, ¿no es cierto?, que es muy costo efectivo y disminuye las probabilidades de errores diagnósticos. O sea, lo ideal es que cada vez que nosotros sospechemos de un paciente, hagamos la gestión, ¿no es cierto?, para que conseguir la orden de esa TAC de cerebro o de encéfalo, más bien, sin contraste, y con eso vamos a tener ya avanzado, ya yo diría que casi el 50% de lo que es la recuperación de ese paciente. El examen clínico solo no permite hacer el diagnóstico diferencial entre el infarto cerebral y la hemorragia intracerebral, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener presente que hay signos y síntomas que son propios de ambas patologías, como compromiso de conciencia, vómito, cefalea inicial severa, el uso de terapia anticoagulante, una presión arterial sistólica mayor a 220 milímetros de mercurio, una glicemia mayor a 170, ¿no es cierto? Y generalmente eso, si está presente, va a constituir un accidente cerebrovascular de carácter hemorrágico y si están ausentes, las probabilidades disminuyen. Pero eso no quiere decir que un paciente con un accidente cerebrovascular isquémico no pueda tener o presentar ese tipo de sintomatología, ¿ya? Por lo tanto, la única forma de descartar es con la TAC de cerebro. O sea, no nos podemos quedar solo con el examen físico. Y acá algo un poco esto es como lo mismo que yo les decía recién, con la diferencia que aquí está separado,
¿no es cierto? ¿Cuál corresponde a un accidente cerebrovascular isquémico y cuál corresponde a un accidente cerebrovascular hemorrágico? ¿Ya? Y como yo les decía, en general el accidente cerebrovascular isquémico corresponde al 60-70% de los casos de accidente cerebrovascular y el hemorrágico, que corresponde a un 20-25% solamente de lo que queda. El paciente que ha sido diagnosticado con un accidente cerebrovascular agudo va a ser evaluado por un médico que esté entrenado y que tenga experiencia en la enfermedad cerebrovascular, ojalá un neurólogo, ¿no es cierto? Y lo ideal es tener imágenes del encéfalo que permitan guiar, ¿no es cierto?, la intervención que se va a hacer. La confiabilidad del examen neurológico común y silvestre que ustedes conocen, ¿no es cierto?, se aumenta usando una escala que se llama la escala del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, que es el NIS, ¿ya? Y el NIS permite de alguna manera diferenciar el pronóstico de los casos, y aquí yo se los traje, la NIS, para que ustedes la conozcan. No me interesa que se la aprendan de memoria, solo que sepan que existe. ¿Ya? Y aquí ustedes van a ver que van a tener distintas preguntas y van a tener que poner distintos puntajes, ¿no es cierto? Por ejemplo, nivel de conciencia, si está alerta, vigil o con estímulo verbal o táctil, vigil con estímulo doloroso, no responde, ¿no es cierto? O sea, ahí ustedes se dan cuenta que va yendo un poco más allá de lo que hace un examen neurológico básico o una escala de coma de Glasgow, ¿ya? Recuerden que la escala de coma de Glasgow es solo un screening que nos da, digamos, algo, nos dice algo en relación al estado de conciencia del paciente, pero no corresponde al examen neurológico propiamente tal. Por ejemplo, acá en la pregunta 3, no sé si me van siguiendo, la pregunta 3 que dice los campos visuales, ¿no es cierto? Si están normales, si tiene cuadrantopsia, hemianopsia, ceguera cortical, ¿ya? Por ejemplo, si hay parálisis facial, si está ausente, solo simetría del surco nasogeniano, no total, solo hemicara inferior, completa con la hemicara superior e inferior, el examen motor de extremidades superiores o las extremidades inferiores. Y así sucesivamente hay distintas cosas que se van evaluando, sensibilidad al dolor, si es normal, si hay pérdida leve o moderada, pérdida severa o en coma, ¿ya? Que esto es como para que ustedes conozcan esta escala y de alguna manera sepan que el médico cuando haga el examen neurológico va a tener que aplicar esta escala en particular, ¿ya? Y continúa, ¿no es cierto? Disartria, extinción o inatención, y se suman los puntajes que les dieron acá y se saca un valor, ¿no es cierto? Y la interpretación de esta escala, que yo solamente se las muestro, no es para que se la aprendan, la pueden encontrar en la guía clínica de accidente cerebrovascular. Veamos entonces cuál es el manejo habitual del accidente cerebrovascular. Y nuevamente les digo, voy a sacar mi puntero mágico para poder rayarles acá. Todo parte, ¿no es cierto?, con los síntomas focales de inicio brusco, ¿ya? Espérenme un poquito para acomodar esto aquí. Ahí. Ahí. Entonces vamos a tener un paciente que tiene sintomatología de inicio brusco, ¿ya? Y que además hay una sospecha fundada de accidente cerebrovascular isquémico. Y aquí es importante lo que yo les decía del tiempo, que si tiene menor a 24 horas, ¿no es cierto?, se le hace un TAC o una resonancia de encéfalo con evaluación por neurólogo, ¿no es cierto? Se hace la confirmación diagnóstica que está aquí, ¿ya? Y acá viene lo importante de cómo van a proceder para el tratamiento. Si tiene menos de 3 horas o 4,5, como dice la norma, van a hacer una trombólisis endovenosa, ¿no es cierto? Si tiene de 3 a 6, van a hacer una trombólisis
IA, que es la trombolisis con proquinasa, y si tiene menos a 48 horas se va a administrar aspirina 250 miligramos. Estos son criterios médicos, pero básicamente para que ustedes se vayan haciendo la idea de qué es lo que se hace. Una vez que el paciente se confirma el diagnóstico, se hospitaliza de inmediato, ¿no es cierto? Y lo que se va a hacer durante las primeras 24 horas es el manejo general con la monitorización y se va a hacer una evaluación de la deglución y se comienza la rehabilitación. Si tiene durante los primeros 14 días, se va a hacer el estudio de riesgo, y aquí esto es importante acá, y recurrencia y etiopatogenia, y antes del alta, ¿no es cierto?, vamos a dar todas las indicaciones que de enfermería, cuidados generales y todo lo más, y además la prevención secundaria con antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes, estatinas, los hipotensores. Esta imagen, chiquillos, va a quedar disponible en esta clase, pero básicamente lo que me interesa es que cada paciente que tenga síntomas focales de inicio brusco, que ya los vimos, ¿no es cierto? Hay una sospecha de accidente cerebrovascular isquémico, menor, si el tiempo es menor a 24 horas, se va a automáticamente hacerle un TAC, ¿ya? Si se confirma, se hospitaliza y se hace todo lo otro que está aquí. ¿Dudas hasta aquí, chiquillos? ¿Niños? ¿Nadie? Ya, perfecto. Sigamos. ¿A quién no leí? La María Ignacia, ya. Sigamos entonces con nuestra clase. Vamos, ay, tengo que salirme de la lupa. Entonces, los tratamientos de urgencia, ¿ya? La efectividad, como yo les decía, de los tratamientos de emergencia o de urgencia en los infartos cerebrales disminuye con el tiempo, por lo que se debe establecer claramente la hora de inicio de los síntomas. Y aquí es muy importante que ustedes hagan una muy buena anamnesis porque la hora del inicio de los síntomas va a marcar todo lo que sigue después. Si se le puede hacer una trombolisis, si se le puede hacer una trombectomía, si se puede hacer una anticoagulación completa o qué cosa se va a hacer con ese paciente dependiendo de la cantidad de horas que hayan pasado desde el inicio de los síntomas. Hay dos patologías que son muy similares, que son el accidente cerebrovascular agudo o el AIT, que es el accidente o un evento isquémico transitorio, ¿no es cierto? Y que en urgencia pueden presentar además alteraciones de los signos vitales, los cuales podrían ser especialmente dañinos para el tejido cerebral sometido a isquemia, como por ejemplo hipoxemia, hipotensión o fiebre. Esta sintomatología puede presentarse también en pacientes con accidente cerebrovascular o con accidente isquémico transitorio. ¿Ya? La hipertensión arterial que muchos pacientes presentan asociada al accidente cerebrovascular es un mecanismo defensivo y no debe ser corregida, y esto es súper importante. Ya en general esto se les olvida mucho. Cuando el paciente con accidente cerebrovascular está hipertenso, no hay que bajar esa presión, a menos que existan otras complicaciones cardiovasculares como riesgo de infarto, disección aórtica, insuficiencia cardíaca congestiva, entre otros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa hipertensión que está presentando ese paciente solo es un mecanismo compensatorio que está realizando el cuerpo. La hiperglicemia y la hiponatremia, y esto se los voy a marcar con otro color, la hipoglicemia y la hiponatremia son alteraciones bioquímicas que pueden simular un accidente isquémico agudo o lo pueden empeorar, por lo que deben ser detectados y corregidos en la atención de urgencia. Por lo tanto, si yo les preguntara, niños, y aquí voy a poner el chat, ¿qué exámenes de sangre podrían tomar ustedes a un paciente con sospecha de accidente cerebrovascular? Los escucho y los leo. Piensen, ¿con qué tienen que hacer diagnóstico diferencial? Electrolitos plasmáticos, glicemia, bien. ¿Qué otra cosa?
¿Con qué podrían confundir un accidente cerebrovascular? ¿O cómo podrían hacer el diagnóstico diferencial entre un hemorrágico y un isquémico con exámenes de sangre? ¿Qué se les ocurre que podrían valorar? ¿Qué podrían pedirle al paciente? ¿Cuál es la causa o cuál creen ustedes que sería un factor de riesgo para que el paciente tuviera un accidente cerebrovascular hemorrágico? Creo que lo dije en una de las clases por ahí de vasculopatía o por ahí, de infarto parece. ¿Qué cosa podría ser un factor de riesgo? Chiquillos. HDL, no. No, Kevin. Colesterol podría ser, pero como para antes del alta, María Ignacia. Algo que parece que se les borran estas pruebas, también se les olvidaron en el preoperatorio. Chiquillos lindos, un paciente que toma anticoagulantes orales a permanencia tiene mucho mayor riesgo de un accidente cerebrovascular hemorrágico. Por lo tanto, ¿qué vamos a tomar? ¿Qué examen tenemos que tomar? Tiempo de protrombina. ¿Y qué más tenemos que calcular? ¿O qué deberíamos pedir? Además, tiempo de protrombina siempre va de la mano con otra cosa. Kevin. INR, bien. ¿Y cuánto es el INR terapéutico para un paciente que necesita anticoagulación en forma habitual? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuánto es el valor del INR? 2 a 3. Bien, María Ignacia. Bien, han estudiado. Muy bien. Entonces, si ustedes reciben un paciente con un accidente cerebrovascular en una urgencia, lo primero que van a hacer es tomar signos vitales, ¿no es cierto? Para ver si es que está hipóxico, si tiene hipotensión o hipertensión o si está con fiebre, ¿ya? Que son signos claros de un accidente cerebrovascular que además asociado a las náuseas, mareo y todo lo otro neurológico, sintomatología neurológica que ustedes van a ver, pero para discriminar, que también les puede ayudar bastante y orientar mucho el diagnóstico y discriminar entre, no sé, pues en que no sea una crisis de epilepsia o un accidente cerebrovascular hemorrágico, es justamente lo que ustedes ya nombraron, que era la glicemia, electrolitos plasmáticos y el tiempo de protrombina y el INR, ¿ya? Por lo tanto, si un paciente tiene un INR de 6, ¿qué hacen ahí? ¿Cuál es el antídoto de los anticoagulantes orales? ¿Se acuerdan? Cascada de coagulación. ¿Alguien se acuerda, no? Vitamina K. Bien, Geraldine. Uy, que son, pucha, que tienen una buena profe de médico quirúrgico. Chiquillos, los felicito. Se nota que han estudiado. Ya, muy bien. Entonces, lo más probable es que si ese paciente está con un INR de 6, le vamos a tener que administrar vitamina K, ¿ya? Ahora, esa vitamina K no se puede administrar hasta que no se haya evaluado la gravedad del daño en caso de un accidente cerebrovascular hemorrágico, ¿de acuerdo? En caso de un accidente cerebrovascular isquémico, ¿no es cierto? Tenemos que igual tomar un tiempo de protrombina porque eventualmente ese paciente va a necesitar ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Una terapia de trombolisis, ¿ya? ¿Estamos claros hasta aquí entonces? Bien. Entonces, siguiendo con esto, van a pedir hiperglicemia, hipernatremia, van a pedir ¿ven que no es difícil cuando uno va juntando las piezas y lo ha visto en otros lados, las cosas? Así tienen que estudiar, chiquillos.
Y tenemos que hacer el diagnóstico o, digamos, evaluar los antecedentes de este paciente que no haya tenido un infarto, una disección aórtica, ¿no es cierto? O una insuficiencia cardíaca congestiva. Ahora, importante, chiquillos, que esto de alguna manera, no sé si lo dije en alguna de las clases de cardíaco propiamente tal, pero un accidente cerebrovascular isquémico agudo puede ser una complicación de un infarto, ¿no es cierto? Que un trombo haya migrado hacia el cerebro o una fibrilación auricular o un flutter auricular, que es el otro nombre, donde la apertura de las válvulas es incompleta y eso produce una turbulencia en la sangre, lo que produce mayor riesgo de coágulos en la sangre. ¿Ya? Por eso que los pacientes con fibrilación auricular usan anticoagulación, digamos, a permanencia. Entonces, otra cosa que es importante que ustedes tienen que tener presentes en el paciente que está llegando a la urgencia, que aquellos pacientes, sobre todo los más adultos, los adultos mayores, digamos, pueden estar agitados o presentar crisis convulsivas al inicio del cuadro, y el tratamiento de estas condiciones no debe alterar el examen neurológico. O sea, no podemos usar anticonvulsivantes o sedantes, ¿no es cierto?, que nos impidan evaluar neurológicamente a ese paciente. Y al igual que en el infarto, el uso de aspirina, que es lo que aparece acá abajo, ácido acetil salicílico o ASA, ¿ya? O AS, ¿ya? Cualquiera de las dos formas o de varias formas tiene en realidad, entre 160 a 300 miligramos vía oral administrado antes de las 48 horas de inicio de los síntomas, ha demostrado ser muy eficaz en reducir el riesgo de muerte, discapacidad y recurrencia en un metaanálisis y bla, bla, bla. ¿Ya? O sea, hay evidencia que nos demuestra que usando ácido acetilsalicílico, siempre y cuando sepamos que no es un accidente cerebrovascular hemorrágico, ¿ya? Ha demostrado bastante que disminuye el riesgo de muerte. Lo mismo que en el infarto, chiquillos. Acuérdense que cuando ustedes están con un paciente con signos de infarto y están en la casa, por ejemplo, una aspirina de 500 y, bueno, si es que tienen la posibilidad, administrar oxígeno. ¿Cuál es el tratamiento entonces para el accidente cerebrovascular trombótico o, digamos, isquémico? Corresponde a la trombolisis intravenosa precoz, que se realiza antes de las 4,5 horas de iniciado los síntomas. Yo por eso les decía que ese tiempo, y en este caso los tiempos son muy importantes, tiene que ser antes de las 4,5 horas de iniciado los síntomas, porque si no, es muy difícil que nosotros podamos revertir esa hipercoagulabilidad de la sangre o ese trombo lo podamos deshacer. ¿Ya? Y aquí lo vamos a hacer, en este caso, se hace con un activador tisular recombinante del plasminógeno, que es el RTPA en inglés, y que generalmente demostró ser eficaz en reducir la discapacidad y aumentar la probabilidad de estar asintomático a los 3 meses. ¿Ya? Ahora, el RTPA generalmente no se usa mucho y lo que se usa es la uroquinasa o la proquinasa en la gran mayoría de los pacientes, y eso para poder hacer una trombolisis, ¿ya? Les voy a explicar al tiro lo que es la trombolisis. El paciente tiene que estar sumamente monitorizado y hacerlo en algún lugar donde la norma dice que se tiene que hacer en unidades de alta complejidad o en un pabellón cardiológico, ¿no es cierto?, que tenga las condiciones propias para hacer este tipo de procedimiento. La trombolisis consiste entonces en la administración, y aquí antes de pasar a la próxima lámina, es la administración de un agente trombolítico, ya que para las cosas cardíacas u otro tipo de coágulos intravasculares se usa la streptoquinasa, pero acá en general se usa la uroquinasa o la proquinasa para proteger el cerebro.
¿ya? Se inyecta en forma continua este trombolítico, ¿no es cierto?, que dura, digamos, se hace se pasa por el cuerpo, por decirlo de alguna manera, entre 3 a 4 horas bajo monitorización especial, evaluando los efectos y bajo rayos, ¿no es cierto?, que permita visualizar la disolución del coágulo. ¿Ya? Existen otras técnicas, no solo la trombolisis, cuando ya ha pasado mucho tiempo, la trombolisis no nos sirve y ahí tenemos que entrar a otro tipo de técnicas quirúrgicas para sacar o remover el coágulo. Para utilizar, hay, digamos, dentro del protocolo de trombolisis, que esto es más o menos general para todos, pero este es específico para el accidente cerebrovascular isquémico, los criterios de inclusión y exclusión, los de exclusión no se los traje porque eran muchos, pero los de inclusión tiene que ser un accidente cerebrovascular isquémico de menos de 4,5 horas de inicio de los síntomas al momento de administrar el fármaco. Y tiene que haber una hora de inicio que esté claramente definida. Ejemplo, si yo encontré a don Pepito en la mañana, ¿no es cierto? Yo me fui ayer en la tarde a las 4 de la tarde y lo dejé bien en su casa, ¿no es cierto? Y vuelvo al otro día a las 12 del día y lo encuentro con toda esta sintomatología. ¿Se podrá hacer una trombolisis? ¿Qué dice el público? No. ¿Por qué no, María Ignacia? ¿Qué dice el público? ¿Quién le apoya? ¿Por qué no se le puede hacer la trombolisis a don Pepito? Porque no se sabe cuándo comenzó y no se puede definir una hora clara. Y acuérdense que esto sirve solo para cuando han pasado solo hasta 4,5 horas. Incluso debiera ser menos de 3 horas. ¿Ya? O sea, entre las 3 y entre 1 y 3 horas es lo ideal, pero se acepta hasta 4,5 horas. Bien, Kevin. Bien, Geraldine. Por lo tanto, si no tenemos hora definida, es muy difícil que podamos optar por esta forma de trabajar. Ahora, hay que tener algunas precauciones con los pacientes con el NIS mayor de 22 puntos, la crisis convulsiva al inicio de los síntomas. Estos son pacientes con los que vamos a usar la trombolisis con mucha precaución. Pacientes mayores de 80 años y menores de 18 años. No trombolizar después de 3 horas a pacientes diabéticos ni mayores de 80 años. Signos precoces de infarto extenso, hipodensidad del estriato capular o lacunar. O sea, cuando a la imagen se observa, ¿no es cierto?, lagunas cerebrales o lo que se llama la hipodensidad, que está además encapsulada, quiere decir que la muerte de ese cerebro ya es bastante extensa, por lo tanto, ahí tampoco se podría usar la trombolisis. ¿Ya? Ahora, algunos signos, y esta tabla yo se las traje como algo más bien anecdótico, pero es importante para que ustedes de alguna manera se ubiquen, que dependiendo de la parte del cerebro o de la circulación que esté afectada, van a ser, ¿no es cierto?, los signos o síntomas que se van a presentar en el paciente. Esto ya es como para un ojo más experto, un neurólogo más experto, yo tampoco me lo sé, pero más que nada para que entiendan que dependiendo del área en que se infarta o que digamos, se emboliza, vamos a tener distintas formas de manifestación. Si es la circulación anterior, vamos a tener debilidad unilateral, pérdida sensitiva unilateral o inatención, ¿no es cierto? Esos pacientes que claramente no están digamos, en el aquí y ahora, digamos, hay disartria aislada, hay afasia, la visión corresponde a una hemianopsia homónima, ¿no es cierto? Que puede ser que veamos por un solo ojo, ¿ya? Ceguera monoocular, ahí está, o la mitad del ojo, también puede ser inatención visual. Cuando es la circulación posterior, vamos a tener hemianopsia homónima aislada, ¿ya?
o sea, solo de un solo ojo, que generalmente es cuando uno ve de la mitad para arriba o de la mitad para abajo, la diplopia, que es el movimiento de los ojos, y ojos desconjugados, o sea, ojos que están funcionando independiente, ¿ya? Náuseas y vómitos, incoordinación y desequilibrio, debilidad uni o bilateral con o sin pérdida sensitiva. Y dentro de los síntomas no específicos vamos a tener disfagia, incontinencia y compromiso de conciencia. Cuando no se puede utilizar la trombolisis, vamos a poder utilizar medios quirúrgicos, que es la trombectomía o la embolectomía. ¿Ya? Piensen lo que estoy diciendo a nivel cerebral, o sea, vamos a introducir una sonda por, digamos, las venas, las arterias carótidas, y lo que vamos a hacer es derechamente sacar el coágulo, ya que no lo podemos disolver, lo tenemos que sacar. Y para poder sacarlo, vamos a utilizar un procedimiento que es muy parecido al stent, ¿ya? Que el que vio la clase de infarto ya sabe lo que es un stent, pero en este caso se usan algunos mecanismos que se llaman, tienen nombres bastante particulares como el Solitaire, el Penumbra y el Merci, y que son, como yo les llamo la colita de chancho, para mí son las colitas de chancho, pero básicamente se introduce una sonda con una, digamos, en este caso es como un resorte, una colita de chancho propiamente tal, y esa colita de chancho engancha al émbolo y se retira a través, aquí no está muy claro la imagen, pero espérenme, déjenme sacar mi puntero mágico. Pero básicamente se retira y se absorbe a través del catéter que se introdujo al paciente. O sea, esta colita de chancho agarra el trombo y se mete dentro de una cápsula y luego se retira la sonda con el trombo adentro. ¿Ya? El Solitaire es más o menos lo mismo, pero con unas patitas, ¿ya? Que hacen como una suerte de canastilla y agarran, se saca una patita y agarra el trombo y se vuelve a entrar la patita a el mismo, digamos, la misma sonda. Y este es el equipo, ¿no es cierto?, con el que se trabaja, y esta es la sonda, ¿no es cierto?, que nos va a permitir llegar a hacer este trabajo que está acá, ¿ya? Y el otro es el Merci, que es el canastillo, que es más o menos lo mismo, con la diferencia que este es como un stent doblado sobre sí mismo, que se expande para poder, digamos, mejorar la circulación y revascularizar de alguna manera, y también permite sacar el coágulo por la punta. ¿Ya? Para usar todos estos métodos y saber qué es lo que estamos retirando y para poder visualizar el vaso que estamos interviniendo, tenemos que usar un Doppler, ¿no es cierto? Un ecodoppler o alguna otra técnica de imagen que nos permita saber dónde estamos posicionados con la sonda que estamos utilizando. Y eso es lo que se llama la recanalización arterial. Sé que les traigo cosas entretenidas, ¿ah? Esto tampoco lo ven en ningún otro lado. Ya, el manejo del accidente isquémico transitorio, ya, que a mí siempre se me confunde la sigla y por eso como que la pienso, porque yo lo conozco como TIA, el TIA, ya que es como la sigla en inglés, pero es lo mismo que la IT. Y aquí, antes que se empiecen a asustar, el accidente cerebrovascular o el accidente isquémico transitorio, la única diferencia que tienen es que el AIT no demuestra lesión isquémica aguda con neuroimágenes, TAC o resonancia. El abordaje, el pronóstico y tratamiento es exactamente igual al accidente cerebrovascular, pero ojo con esto, que el riesgo de infarto en pacientes con AIT es mucho más alto, del 2 al 5% a los 2 días. Ya, por lo tanto, si tengo un paciente que sufre una crisis transitoria isquémica, tengo que tratarlo igual como si fuera una ACV, porque probablemente al día siguiente o a los 2 días después va a hacer el accidente cerebrovascular. Para identificar el riesgo de infarto posterior digamos, a la crisis isquémica transitoria, existe una escala que es el ABC2, ¿ya?
que de nuevo les digo que no es necesario que se la aprendan, solo que les suene por ahí ABC2, la escala de Cincinnati, la escala de Los Ángeles, ¿ya? Y básicamente es una escala muy simple que tiene puntajes, ¿no es cierto? Y que tiene ciertas variables como edad mayor a 60, presión arterial sistólica mayor o igual a 140/90, déficit neurológico con debilidad unilateral, alteración del lenguaje sin debilidad motora, duración mayor o igual a 60 minutos, la crisis transitoria, duración entre 10 a 59 minutos, y ahí tienen puntaje diferenciado, y si tiene diabetes. Si el puntaje es mayor o igual a 4, tiene alto riesgo de accidente cerebrovascular en los próximos 7 días, por lo tanto esa persona con esa crisis isquémica transitoria la tenemos que hospitalizar para observar. Les vuelvo a recordar que el manejo del paciente con crisis isquémica transitoria debe ser idéntico al de un infarto cerebral, ¿no es cierto? Y esto incluye el diagnóstico por imágenes, inicio precoz de tratamiento antitrombótico. En este caso no lo vamos ¿cómo se llama esto? No vamos a hacer terapia de trombolisis, pero sí, por ejemplo, una anticoagulación endovenosa o con altas dosis, ¿no es cierto?, de heparina, etcétera, etcétera. Antihipertensivos y estatinas, y el estudio cardíaco y vascular consecuente, ¿no es cierto?, para evitar cualquier complicación en ese paciente. ¿Cómo vamos hasta aquí, chiquillos? Nos queda todo lo que es de enfermería y la parte general. ¿Dudas hasta aquí? Antes de seguir. ¿Se hacen la idea lo que tienen que hacer cuando reciben un paciente con accidente cerebrovascular? Chiquillos, José me dice que no. ¿No qué, José? ¿No tienes dudas o no tienes idea de lo que tienes que hacer con un paciente con ACV? La María Ignacia dice, no hay dudas. Kevin dice que sí, me imagino que sí sabe lo que tiene que hacer con un paciente con ACV. Sean más completos en sus respuestas, chiquillos, porque yo no estoy pensando en su cabeza. Sí, profe. Ya, me quedo entonces como que no hay dudas. Sigamos. Dentro de la evaluación inicial, ¿no es cierto?, que está a toda persona hospitalizada con el diagnóstico de accidente cerebrovascular isquémico, le vamos a hacer una evaluación inicial, ¿no es cierto?, que es bastante completa, y tenemos que monitorizar al menos los siguientes parámetros: estado de conciencia, escala de coma de Glasgow, ¿ya?, el estado neurológico con la escala de Nice, la deglución, que se hace con la prueba del vaso de agua, que está en la guía clínica, si alguien la quiere revisar. Generalmente esto no lo hacemos nosotros, lo hacen los fonoaudiólogos. Presión arterial con técnica no invasiva, frecuencia cardíaca, temperatura y frecuencia respiratoria y saturación, ¿ya? Básicamente tenemos que evaluar de manera completa a este paciente para poder determinar la posibilidad de riesgo de, digamos, secuelas que va a tener. Como ustedes bien dijeron, vamos a hacer glicemia capilar o sanguínea, natremia o electrolitos plasmáticos, estado de la piel, ¿no es cierto?, para la prevención de úlceras por presión. Vamos a evaluar el riesgo de trombosis venosa profunda, ¿ya? Acuérdense, si es que ya vieron la clase de vasculopatías, cuáles son los factores de riesgo de trombosis venosa profunda y el riesgo de caídas. Por lo tanto, vamos a usar todas las medidas de prevención para la TBP, el riesgo de caídas y las UPP, o sea, todos los cuidados generales habituales. Dentro de las cosas más específicas, vamos a usar reposo en cama, con cama plana o cabecera con elevación entre 0 y 15 grados, sobre todo cuando es hemorrágico el accidente cerebrovascular. Manejo de glicemias, que las glicemias estén menores a 200 con insulina, ¿no es cierto?, evitando glicemias menores a 140. Esto, chiquillos, si ustedes me preguntan específicamente por qué evitar glicemias menores a 140, yo diría que es un error de la guía clínica, pero esto está tal cual en la guía clínica, ¿ya? Usar protectores gástricos mientras esté hospitalizado. Y esto es lo más importante y lo más de enfermería, que es acompañar y dar apoyo psicológico a la familia y al paciente y educar sobre los cuidados en el hogar. Recuerden que el paciente que con un accidente cerebrovascular
probablemente va a pasar mucho tiempo hospitalizado, pero en algún minuto se va a ir de alta. Por lo tanto, tenemos que considerar que todo momento es buen momento para hacer una educación a la familia respecto a los cuidados. La idea es que el paciente se vaya lo más autónomo posible, pero cuando son adultos mayores es muy complejo y es buen momento para empezar a incorporar a la familia, ¿no es cierto?, los cuidados diarios, cómo bañarlo, cómo levantarlo, cómo, si es que se puede, ¿no es cierto?, y todo lo demás. Ejercicios pasivos para evitar el anquilosamiento de articulaciones, la rehabilitación neurológica, ¿ya? Observar y avisar convulsiones, alza térmica, dolor o parestesias, enseñar los cuidados habituales a la familia que será a cargo del paciente en el hogar, modificar el ambiente en el hogar previo al alta, ¿no es cierto?, cuando sabemos que el paciente se va con ciertas limitaciones, conectar con profesionales que trabajarán la rehabilitación en el nivel primario, y gestionar implementos como silla de ruedas o catre clínico, entre otros. Las complicaciones médicas más habituales, que son las que nosotros tenemos que estar pendientes, van a ser la hipoxia, la fiebre, la hipertensión, la hipotensión, la hiperglicemia y la hiponatremia. Por lo tanto, estos son parámetros que nosotros vamos a tener que estar permanentemente evaluando o valorando, ¿no es cierto?, en nuestros controles de enfermería y de signos vitales. Como prevención hay una sigla que es, a ver si me acuerdo cómo es que no la usamos acá en Chile, pero en España se dice abrazo, ¿ya? En el fondo, la mnemotecnia que es abrazo, que es abrazo en realidad, habla de tener claridad de los 3 grandes síntomas que tenemos que tener presentes para prevenir un infarto, un accidente cerebrovascular. La HA corresponde al habla raro, ¿ya? Es más o menos lo mismo que nosotros pusimos acá como habla raro y no sé qué, pero acá está, ¿dónde está? Aquí. Vamos a cambiarla acá. La HA corresponde al habla raro, que está aquí, ¿ya? El BRA pierde la fuerza de un brazo, que está acá, ¿ya? Y el SO, aquí me falta pero era abrazo, sí, era abrazo, pero era básicamente que corresponde a las 3 cosas que ustedes tienen acá. Lo voy a buscar para tenerlo bien, porque no me acuerdo específicamente cómo era, pero era abrazo, ¿ya? Básicamente pierde la fuerza de un brazo, se deforma un lado de la cara y habla raro, ¿no es cierto? Son las 3 cosas que nosotros tenemos que tener muy presentes para prevenir un accidente cerebrovascular. Y los voy a invitar a revisar la norma o la guía técnica del accidente cerebrovascular isquémico en personas de 15 años y más, que ya está disponible en su aula virtual. Y si tienen dudas o comentarios, a mi correo, que es daniela.rafo@upb.cl.